Mi nombre es Alejandro Moisés López. Ahí está. Hola, Nati. Mi formación de base no tiene nada que ver con la medicina. Yo soy ingeniero electrónico, me dediqué a los sistemas y dentro de los sistemas, a los sistemas relacionados con la medicina. Y al final terminé haciendo otro tipo de medicina. En realidad siempre quise estudiar medicina del deporte, porque fui deportista y el deporte de alto rendimiento en general trae accidentes y todo ese tipo de cosas. Y yo me meto en este mundo porque me accidenté y a partir de ese accidente, comienzo en el 99, comienzo mis primeros pasos con una doctora de acá, no sé si la conocen, a Raquel Katz. Ella es endocrinóloga, ya está jubilada, obviamente ya es una señora mayor, ¿no? Pero ella fue la que, para mí, introduce esta nueva mirada dentro del ambiente médico, inclusive, porque ella estaba no solamente en la universidad, sino estaba en el doctor Doña Tibia, y ella, como endocrinóloga, ¿no? Y ella les daba clases de Tai Chi ahí a los médicos. Así que es bien conocida en ese ambiente y, por supuesto, en la universidad, en donde daba nutrición. Y yo empecé con ella con meditación. A ver, ingreso otro más. Hola, meditación, me acuerdo, Tai Chi, en realidad era un Qigong terapéutico, y después ella nos daba clases de medicina china cuando venía de Francia, de sus clases de su maestro allá, ¿no? Entonces nosotros éramos conejillos de India. Ella experimentaba con nosotros todo lo que aprendí en Francia. Así que desde ahí, digamos, después seguí con instructorado de Qigong, de Tai Chi, bueno, también hice Reiki y otros sistemas de emisión de energía. Y después me fui a Buenos Aires a estudiar, me decidí y dije, bueno, no, formalicemos, y fui a estudiar en una escuela en Buenos Aires. Después fui director de esa escuela mucho tiempo, en Salta, manejé la escuela, y después decidí armar mi propia escuela junto con unos colegas de Mendoza. Y estamos en Mendoza, en este momento estamos en Mendoza, San Luis, Córdoba y Salta. Por ahora eso no va más. Y bueno, es todo un mundo, ¿no? Y lo interesante es que a mí no me costó mucho entender este mundo porque es totalmente basado en modelos matemáticos, si quiere llamar. No se asusten cuando digo modelos matemáticos, pero sí, son modelos de comportamiento, son leyes que son expresadas a través de modelos. ¿Sí? Eso después lo vamos a ir viendo. Bien, un poco, y bueno, después hice un perfeccionamiento en China, en Beijing, en un hospital de tratamiento del dolor. Bueno, ahí vi cómo trabajan los chinos. Un médico chino, eso yo no podía entender, puede llegar a atender entre 15 y 20 personas por hora. Entonces, imagínense lo que es eso, ¿no? 15 a 20 personas por hora, claro, son una máquina. Están todos en filita y el médico, una vez que ya tiene el diagnóstico, todo, que lo hizo una sesión antes o 10 sesiones antes, aplica un protocolo o el tratamiento que definió en ese momento, y después pasa una enfermera controlando los tiempos y retirando las agujas. Y la estimulación, son muchas personas, no puede hacer uno por uno, sino también necesitarían 10 enfermeras, o 20 enfermeras, uno por cada camilla, la hacen con electroestimuladores. ¿Sí? Eso genera un movimiento en la aguja, no es por la electricidad, sino es por el movimiento. Esa es la idea. Entonces la estimulación la logran así. Y así atienden, bueno, mucha gente. No es mi idea, ¿no? Mi idea es como un seguimiento más cercano al paciente. Alguna vez sí llegué a tratar 3 personas a la vez, pero era un lío. Perdés contacto con la persona que tiene al frente. Se transforma
casi en un objeto. Y eso no, a mí no, en particular no me gustó. Bien, hablemos de lo que vamos a ver hoy. Y primero, la estructura general son 10 módulos divididos en dos partes de a 5 módulos. Los primeros 5 son la estructura básica sobre la cual vamos a trabajar. Y los 5 subsiguientes son como un perfeccionamiento de eso hasta que lleguemos. ¿Cuál es la idea? Que lleguen a hacer un diagnóstico desde la mirada esta y un tratamiento. Y ese tratamiento podrá ser con aguja, puede ser con masaje, puede ser con calor, o puede ser con fitoterapia. ¿Sí? Esa es la idea. La fitoterapia que vamos a aplicar es hierba de acá. No vamos a buscar, no vamos a meternos en el complejo mundo de la herbolaria china porque no da los tiempos. Nada más que por eso. Pero después más adelante se puede hacer perfeccionamiento de eso, nada más. Bien, lo que vemos, la primera parte son los fundamentos, ¿eh? Los principios básicos como yin, yang, chi, meridianos, los 5 movimientos, las 4 direcciones, el recorrido de los meridianos principales, y después vemos el concepto de órgano y víscera, desde la perspectiva de la medicina china, qué es chi, sangre y líquidos orgánicos. Esa es la primera parte. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, acá está un poco el listado, una introducción, historia y filosofía de la medicina tradicional china, principios básicos, introducción de los 5 movimientos, 4 direcciones, unidades de medida, recorrido de meridianos principales, órganos y vísceras, chi, sangre y líquidos orgánicos. Bien, el objetivo de esta formación entonces es brindar una herramienta o herramientas básicas de la medicina tradicional china para que mediante técnicas sencillas puedan equilibrar y tratar desequilibrios energéticos que se relacionan con las enfermedades. Si vos sos médico o fisioterapeuta o enfermero, vos lo vas a integrar a tu mundo, a esto. Esa es la idea. O sea, como una mirada que no separe, sino que integre, que sume. Entonces se van a abordar conceptos fundamentales del lenguaje de la medicina tradicional china, lo que permitirá comprender la fisiología y la fisiopatología desde su perspectiva. Pero un momentito, ¿hay alguien más que quiere agregarse? Ahí está. Hola, Fernando. Bien. En la primera parte exploraremos nociones de Qi, Yin, Yang y el modelo de los 5 movimientos. Con la base en estos conocimientos podrás iniciar el diagnóstico de desequilibrio energético y aplicar técnicas correctivas como masaje chino, digitopuntura y auriculoterapia. Eso es lo primero. No vamos a empezar con agujas, sino vamos a empezar a explorar desde lo más primitivo, que es el masaje. Y en este caso el masaje chino. ¿Sí? Bien. En la segunda parte de la formación aplicará principios básicos para el diagnóstico mediante la observación de la lengua y la toma del pulso. Además, verás técnicas introductorias de acupuntura, auriculoterapia y moxibustión, que complementarán las herramientas adquiridas previamente. O sea, antes, en la primera parte vamos a ver el masaje, dígito y aurículo. ¿Sí? Esas son las herramientas que vamos a usar. Y en la segunda parte vamos a ver acupuntura, vamos a ver 2 estilos de acupuntura diferentes. Uno que hace punción, hay una introducción de la aguja, pasa la dermis, y puede ir a diferentes profundidades, y la otra es totalmente superficial, casi no entra a veces no rompe la dermis, solamente toca como un masaje.
Y esa acupuntura es muy efectiva, es la que prácticamente yo uso en los tratamientos. No quiere decir que no haga punción, sí, pongo 2 o 3 agujas y luego lo demás es puro masaje. Masaje con agujas. Pues más se estudiaron plantas medicinales desde la perspectiva de la medicina china. Pero esas plantas son de acá, occidentales. Esperemos que en algún momento se liberen el tema de la importación de medicación china, porque son, no solamente porque sea barata, sino porque es eficiente, y un cuidado que tiene la farmacopea china es que el tema de los efectos secundarios. Ya atiendo a alguien que está tratando de entrar. Ahí está Mauricio. Hola, Mauricio. Bien. Otro más. ¿Quién es? Karina. Admitir. Hola, Karina. Bien. Entonces, es interesante el mundo de la farmacopea china, en donde hay toda una estructura milenaria. La farmacopea china es tan antigua como la acupuntura. Nace casi en el mismo tiempo, es contemporánea. Estamos hablando de más de 2000 años, fácil, ¿no? De lo que hay registrado, de lo que se conoce como, sí, de lo que está registrado, verdaderamente. Bien. Seguimos un poquito en la intro. Bueno, como la mayoría de los aspectos de la cultura tradicional china, la medicina china tiene una larga historia. Originalmente se dijo que fue inventada por el legendario emperador amarillo y el emperador Shennong. Hay un hueso oracular que evidencia prácticas médicas tradicionales chinas que datan de la dinastía Shang. Y estamos hablando de 1600 a 1400, al 1400 a.C., o sea, estamos hablando ya de 3000 años hacia atrás, ¿sí? Eso es lo que está registrado, pero después espera un momentito, hay registros arqueológicos que hablan hasta de 8000 años atrás. Y uno a ver, a meter, acá está. Bien, uno habla de 8000 años, y no es nada 8000 años. Si nosotros tenemos registros aquí históricos de 20.000 años, ¿sí? De culturas de hace 20.000 años. Por supuesto, no hay escritos, a veces hay nada más que monumentos, ¿sí? Acá en América. Bueno, yo estuve en una cueva que hay registros médicos de los médicos de acá, de los chamanes, de 10.000 años, 8.000, 10.000 años. Entonces imaginen en Jujuy, yendo camino a La Quiaca. Entonces fíjense si no hay historia, y por ahí uno se pregunta, ¿qué fue primero? ¿Si América o China? Realmente está. Incluso hay palabras chinas, ¿sí? Que significan lo mismo en el idioma aymara o en el quechua, ¿sí? Exactamente lo mismo. Tengo una amiga que es profe de estas dos lenguas y estuvo en China y encontró ese lazo. Y cuando estuve en China yo vi la flauta pan, no sé si vieron, esas que son muchas cañitas, ¿sí? Y también la ocarina. Y dice, ¿y qué hace esto allá? Bueno, algo pasó. No sabemos bien qué, pero algo pasó. Bien, sigamos un poquito con esto. Entonces, fíjense, estamos hablando de 3000 años hacia atrás, de lo que está como registrado. Sin embargo, dice, la comprensión de las enfermedades por parte de la gente de la dinastía Shang era limitada. ¿Por qué? Porque se pensaba que las enfermedades eran causadas por maldiciones de los antepasados y los tratamientos involucraban algunos aspectos mágicos. En realidad lo que hacían eran, sí, como lo que hoy conocemos como exorcismo o algo parecido. Pero eso es parte de todas las medicinas, ¿no? A lo largo de todo el planeta. Bien, los primeros textos médicos sistemáticos de la China aparecieron durante la dinastía Han, y ahí ya estamos hablando ya un poco más cerca. Estamos hablando del 202 antes de Cristo al 220 después de Cristo. Los 4 grandes clásicos de la medicina china fueron escritos durante este tiempo.
El primero es el canon interno del emperador amarillo. Este texto describe los tratamientos que todavía se utilizan en la medicina tradicional china en la actualidad, como la acupuntura, medicamentos y los cambios de dieta. También expone teorías sobre la anatomía y fisiología que forman la base filosófica de la medicina tradicional china. Bueno, hay todo un concepto del yin y el yang, y el I Ching, no sé si conocen, que es la base de todo esto, ¿no? En esta figura se muestra un libro que tiene casi 2000 años, el canon interno del emperador amarillo, en donde describe tratamientos que todavía se usan en la actualidad. De hecho, yo estoy haciendo una formación como un posgrado de esta medicina antigua, ¿no? Que dura como 3 años. Bueno, es un comentario nomás. Otro texto importante de la dinastía Han es el clásico de la medicina herbal, el Shen-Nong. Se cree que se ha recopilado sobre la base de tradiciones orales anteriores. Este libro de referencia clásico enumera 365 plantas medicinales. A partir de esas plantas medicinales se arman las fórmulas que pueden llegar a ser 20 o 30 plantas tranquilamente. Bien. Otro texto clásico de la medicina tradicional china, el canon del emperador de las 81 problemas difíciles o 81 dificultades, se llama también, fue escrito por el primer médico de China, Bian Te. La dinastía Han fue una época en la que los primeros médicos individuales históricos comenzaron a ser reconocidos y recordados por sus habilidades curativas. Las increíbles habilidades médicas de Bianque recuerdan una gran variedad de historias que ya son leyendas o legendarias. Bueno, hasta situaciones como mágicas. Otro famoso médico de la dinastía Han fue Song Qing, a veces denominado el Hipócrates chino. Escribió el tratado sobre trastornos causados por el frío y las enfermedades misceláneas. ¿Y por qué es importante en ese lugar el tratado del frío? Porque, a ver, en China lo mínimo que hacen son 17 grados bajo cero cuando hace calor. Entonces, imagínense si no era importante tratar enfermedades que están relacionadas con el frío. Bien, después de la dinastía Han, varios autores continuaron basándose en estas obras clásicas anteriores, resumiéndolas y comentando sobre ellas. Este proceso continuó hasta que la medicina china entró en las ideas médicas del occidente, a partir del siglo XVI. A medida que China comenzó a modernizarse a los fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos reformadores comenzaron a pedir la abolición de la medicina tradicional china, que se consideraba cada vez poco científica. En realidad, ¿por qué poco científica? Porque no había un registro de evidencia científica como se hace en Occidente. Ellos registraban los casos y las leyes que gobernaban esos casos, y nada más. En realidad estaban yendo un poco más allá del método de registro. Ellos buscaban leyes que conformaban y a partir de esas leyes podían generar reglas de tratamiento. Sin embargo, dice, después de la Revolución Comunista de Mao Zedong, Mao Zedong comenzó a fomentar el uso de la medicina tradicional china como una forma económica de mejorar la atención médica en las zonas rurales. Bueno, y ahí nacen los famosos médicos descalzos. Durante la Revolución Cultural, las autoridades intentaron mejorar los sistemas de salud rurales mediante el despliegue de los médicos descalzos, que eran como una suerte de enfermeros que eran capacitados en una mezcla de medicina occidental y china.
Esta estrategia de fusionar las prácticas médicas occidentales y chinas continuaron en China hasta el día de hoy. Lo que hoy conocemos, no sé si han oído hablar de la medicina integrativa, donde ven aspectos de diferentes miradas, ¿no? Incluso hasta la mirada regionales. Aquí, por ejemplo, en el norte, en la parte de Sudamérica, hay mucha información respecto de las hierbas de esta zona y se la usan con diferentes sentidos, desde el sentido curativo hasta estos sentidos que van más allá, como la ayahuasca y ese tipo que producen una serie de transformaciones, pero no se sabe muy bien, o yo desconozco al menos, hasta cuál es el alcance. No hay registro de eso. Esto era como muy esotérico. Bien. La medicina tradicional china se fundamenta en una profunda filosofía que abarca aspectos metafísicos y éticos relacionados con la naturaleza del Tao, el gobierno de la nación y la idea del hombre sabio. Estos tres pilares son la base de la mirada de la medicina china. Esta filosofía surge de la necesidad de explicar el entorno a través de diferentes ciencias como la astrología, el feng shui, la medicina y la alquimia. Todas estas disciplinas intentan contrastar sus teorías con la realidad observable. O sea, si algo tiene la medicina china, o la base, fue la observación del entorno, del medio. Ellos vieron primero que existía el frío, el calor, la humedad y la sequedad, y después trasladaron esos conceptos al cuerpo. Y de hecho, vamos a ver que hablamos de eso en aspectos fisiológicos, ¿sí? La medicina tradicional china entonces se fundamenta en que la salud surge del equilibrio entre el cuerpo, la mente y el entorno. Esto del entorno, que yo muchas veces van a ver que le digo contexto, es muy importante. No es lo mismo estar acá, en Argentina, con los climas que tenemos acá, que estar en China, en un clima mucho más agreste. Las situaciones son distintas, aunque la enfermedad puede ser la misma, ¿no? Pero los tratamientos pueden llegar a ser totalmente diferentes. En esencia pueden ser diferentes por eso. Entonces, el Tao es la fuente de la dualidad yin y yang, que explica los procesos de transformación y equilibrio en el organismo. El ser humano es un reflejo del universo y debe vivir en armonía con los ciclos naturales para mantener su salud. O sea, tiene que aprender a vivir en el verano, en el invierno, en el otoño, en todos los climas posibles, en armonía. Las prácticas como la acupuntura, la fitoterapia y el qigong buscan restaurar el equilibrio del chi de acuerdo a los principios del Tao. ¿Sí? ¿Y cuáles son? La dualidad, el yin y el yang. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bueno, este es un pequeño resumen de lo que dijimos. Entonces dice, dinastía Shang, del 1600 al 1046 a.C. Primera evidencia de prácticas médicas tradicionales, hay huesos oraculares que lo registran. Los textos relevantes se relacionan con, y figuras, Emperador Amarillo y Shen Nong, que trataban las enfermedades se trataban como maldiciones o enfoque mágico y ritual. Siempre estuvo, ¿no? Hoy por hoy, los curanderos que llamamos, también habitan o ven el mundo desde ese lugar. En la dinastía Han existe la sistematización de la medicina tradicional china y surgen los primeros textos clásicos. El Neijing, el Zenón, el Naching, el Bianque, Son Ching. Bueno, no soy muy bueno con la pronunciación. Entonces acá se instauran las bases filosóficas como el yin y el yang, el concepto del yin, de chi, el concepto de los 5 movimientos, la acupuntura y la fitoterapia.
Después, los ciclos posteriores, hay comentarios o agregados a los textos clásicos y existen diferentes médicos y autores. Se consolida la teoría y se integra con la astrología, la alquimia y el Feng Shui. En el siglo XVI, con la modernización de la China, hay críticas de la medicina tradicional china por ser considerada poco científica. En realidad yo conozco una anécdota con el respecto, que es, se enferma Mao Zedong y uno de sus generales le sugiere que vaya a un médico chino, a un acupunturista. Y a partir de ahí es que realmente le presta atención nuevamente y la acupuntura vuelve al ámbito del hospital chino. En el siglo XIX y XX, bueno, aparecen los reformadores que buscan la abolición de la medicina tradicional china. En la revolución del 49, de Mao Zedong, se revaloriza la medicina tradicional china y se hace accesible a las zonas rurales. Entonces ahí se integra por primera vez la medicina occidental a través de los médicos descalzos. Y en la actualidad hay una fusión de la práctica de la medicina tradicional y la moderna. La medicina tradicional china como sistema complementario, no alternativo, que es otra cosa, no cambia, no es que va a reemplazar, no, complementa y tiene un enfoque holístico y energético. Hoy por hoy, bueno, hace varios años, la Organización Mundial de la Salud al respecto se pronuncia a favor de tanto de la medicina tradicional china como de la medicina hindú o la medicina ayurvédica. Y hay una inversión importante para la enseñanza, la difusión de estas prácticas en el occidente. Bien, y un poco les cuento cómo nace esta formación, porque al principio los médicos tenían que formarse igual que cualquier otro, hacer los 3 años médicos, digo, y afines, ¿no? Para no excluir a nadie. Tenían que hacer la formación de 3 años mínimo, y en la escuela que yo me formé teníamos hasta 6. 3 años más de la parte clínica. Bueno, esto es como un resumen de eso y se tomó lo sustantivo con la idea de que toda la comunidad de la salud tenga acceso a este tipo de información. ¿Sí? Por ahí van a ver que hay, van a encontrar que hay formaciones, por ejemplo, en la UBA, de acupuntura, pero ahí, por ejemplo, no se hace mucho énfasis en el diagnóstico chino. Se hace énfasis en el diagnóstico occidental y después se lo resuelve con algún protocolo de acupuntural o de hierbas. En general acupuntural, no he visto de hierbas, desde la mirada de la medicina china, pero solamente usando técnicas acupunturales o de masaje eventualmente. Yo he visto básicamente acupunturales. Eh, Bien, ahora viene lo lindo. Hablamos de la historia, pero ahora viene lo más importante, que son conceptos que van a definir el lenguaje que vamos a usar a lo largo de toda la formación. Y fíjense qué importante que es definir el lenguaje y el contexto en el que se usa, porque es a través del lenguaje que construimos ideas y después acciones. Si nosotros tenemos un lenguaje que no es claro, y no es coherente, no es consistente, nuestras acciones van a reflejar eso. Miren qué importante, ¿no? Entonces es muy importante que esto eh, que es básico, es como aprender el abecedario cuando estábamos iniciando la formación en la escuela. Es lo mismo. Esto es la base con la cual vamos a construir al final tratamientos. Bien.
Seguimos. Entonces, es importante ver diferentes conceptos que forman parte del lenguaje que utilizaremos para poder definir ideas más complejas. Yin y Yang son dos fuerzas contrapuestas. Cuando están en desequilibrio, aparece la enfermedad. Yin es lo receptivo y Yang representa la energía activa. Yin representa lo estructural, la materia, y Yang la función. Desde esta mirada, ¿qué fue primero, la energía o la materia? Primero fue el movimiento, el Yang. ¿Sí? Los mismos físicos hablan de la gran explosión, el Big Bang. Luego se manifestó la materia yin. Esta es la base, esto que estoy diciendo es la base, es el cielo que se manifiesta en la tierra, lo potencial en lo concreto, en lo material. Entonces te preguntarás, ¿cuál fue el combustible para producir este movimiento? Ese es el gran misterio de la existencia, de la vida. ¿Sí? La definición del yin y yang entonces se basa en el concepto de los opuestos. Ejemplo, frío-calor, son dos opuestos. Luz-oscuridad, duro-blando, húmedo-seco y así. En la siguiente tabla mostramos algunos de estos ejemplos. Y acá está, fíjense. Yin, frío, fresco. Yang, calor, caliente, templado. Yin, oscuridad. Yang, luminosidad, claridad. Yin, noche. Yang, día. Yin, lentitud. Yang, rapidez. Yin, expansión. Yang, contracción. Yin, centrífuga. Yang, centrípeta. Yin, abajo. Yang, arriba. Yin, tierra. Yang, cielo. Yin, interior. Yang, exterior. Yin, humedad. Yang, sequedad. Yin, otoño-invierno. Yang, primavera-verano. Yin, la calma. Yang, movimiento. Yin, el agua. Yang, el fuego. Como direcciones, Yin, el noroeste y el oeste, y Yang, el sur y el este. Yin, la energía que desciende o descendente, y Yang, la energía que asciende, como la llama del fuego. Yin, lo profundo. Yang, lo superficial. Yin, la relajación. Yang, la activación. Y en base a estos conceptos que son duales, es que nosotros entendemos la vida. ¿Desde cómo se manifiesta el yin y el yang? Bueno, se manifiesta de diferentes maneras: exterior, interior, frío, calor. Exterior se refiere a que la afección se encuentra en la superficie, en la epidermis, en el tejido conjuntivo, en los canales. Son afecciones externas, yang. En cambio, si está en el interior, se refiere a una afección que es profunda, que puede alcanzar órganos y entrañas. Son afecciones internas, yin. El frío, el cuerpo está frío, el enfermo teme al frío, entonces habla de lo profundo y del yin. Y el calor, el cuerpo está caliente, el enfermo teme al calor, habla de lo superficial, de lo yang. ¿Puede existir exceso o deficiencia de alguna de estas cualidades definidas antes como yin y yang? Sí, existe exceso de calor, entonces la acción terapéutica será enfriar. Ejemplo, cuando se golpea a alguien y si tiene un hematoma, lo primero que hacemos es ponemos un paño frío en ese lugar. Por el contrario, si hay frío, tendremos que calentar. Entonces el exceso, Shi, se refiere a una condición en la cual hay una acumulación o hiperactividad del Qi, de la sangre, o Shui, y de los fluidos corporales.
Esto puede ser causado por factores patógenos externos, como el viento, el frío, el calor, la humedad, la sequedad, o internos, como las emociones, virus, bacterias, etc. Los síntomas de exceso pueden incluir un dolor agudo y severo, una inflamación, fiebre alta, pulso rápido, lengua roja. Los excesos se sedan o se regulan. La deficiencia, se refiere a una insuficiencia o debilidad de la energía, del chi, de la sangre o de los fluidos corporales. Este puede ser resultado de una mala nutrición, exceso de trabajo, enfermedades crónicas o envejecimiento. Los síntomas de deficiencia pueden incluir fatiga y debilidad, palidez, pulso débil y lento, también puede ser pulso fino, pero estoy poniendo cosas generales. Lengua pálida y delgada, sudoración espontánea. Las deficiencias entonces se tonifican. Bien. Entonces fíjense cómo todo de alguna manera se refiere al yin y al yang. ¿Sí? Incluso cuando hablamos de exceso o deficiencia. Después vamos a ver conceptos más complejos. Ahora, una de las bases o de los modelos es el de los tres tesoros, que constituyen el eje que interrelaciona de manera dinámica el cuerpo físico, el yin, con la energía chi y con la conciencia, el shen. Entonces, estos tres aspectos, yin, chi, shen, ¿sí?, son parte de una de las leyes, por decirlo de alguna manera, de la medicina china, que representa el espíritu, la esencia y la energía o el aliento. Estos se articulan con el xin, la forma, y con el hua, la transformación, formando una red de interdependencia vital. Entonces, el Shen es un espíritu organizador. Es la conciencia que coordina las funciones psíquicas y espirituales. Y este tiene son 5 aspectos, ¿no? Fíjense. El que también se conoce como los espíritus, los 5 espíritus. Se supone que estos 5 espíritus bajan cuando nosotros encarnamos en un cuerpo físico. El Shen está relacionado con el corazón y habla de la coherencia mental, y cuando hay un desequilibrio habla de la confusión o de la depresión. Hun está relacionado con el hígado, tiene que ver con la imaginación y el impulso. El desequilibrio está relacionado con sueños agitados y con las pulsiones. El Po está relacionado con el pulmón y tiene que ver con el instinto corporal, con los sentidos, los 5 sentidos. El desequilibrio tiene que ver con la tristeza y con la culpa. El Yi está relacionado con el vaso, y las funciones, la memoria y el aprendizaje. El enfoque también, ¿no? Están enfocados. Y cuando hay un desequilibrio hay obsesión, idea fija. El Qi está relacionado con el riñón y la función tiene que ver con la voluntad y la perseverancia. Y en desequilibrio habla del temor, de la indecisión, ¿sí? Estos son los 5 espíritus que encarnan en nosotros cuando tomamos un cuerpo físico. Bien. Hablemos de la esencia vital. Es la semilla de la vida transmitida por los padres. Esto tendría que ver con, más o menos con, en la medicina china hablamos del siglo anterior, pero tiene que ver con la herencia, con el ADN. Y está nutrida por la experiencia, ¿sí? Que se llama Qin adquirido. Entonces define la trama genética y la capacidad de transformación. Es la base para que el Qi se active y el Shen se manifieste. La energía vital, Qi, es el movimiento que anima la materia. Sin Qi no hay vida tampoco. Circula por los meridianos,
sostiene las funciones fisiológicas, emocionales y sociales, y se transforma y adapta según las condiciones internas y externas. De alguna manera regula todas las funciones del cuerpo en relación al exterior. Bien. Y existe una interdependencia entre estos tres conceptos, que es la siguiente. El qin se transforma en shen, el qi activa el qin, y el shen configura o modula el qi. Sin uno, los otros no pueden manifestarse plenamente. Conforman la trinidad yin, qi, shen. ¿Sí? Así se la conoce en la medicina tradicional china. Es una triada. Bien. Sigamos un poquito más. Ahora vienen las 8 reglas que constituyen uno de los principios más importantes de la medicina china, y está relacionado con esto del concepto de yin y yang, de interior-exterior, de frío-calor, de vacío y plenitud. Yin, en cuadro, está relacionado con cuadros crónicos, con el frío, con la hipofunción, con la astenia y con la interioridad. En cambio, el yang se refiere a cuadros agudos, hiperactividad, calor, agitación y superficialidad. Interior-exterior se refiere a la profundidad de la afección. Exterior es cuando está a nivel de la piel o de los canales superficiales. Es el inicio de la enfermedad, por ejemplo, el viento y el frío, la fiebre. Interior, ya cuando hay una afección de órganos y vísceras y hay afecciones profundas y complejas. Frío y calor, bueno, tiene que ver con la naturaleza térmica. Frío, aversión al frío, extremidades frías, dolor que mejora con el calor, pulso lento. Y calor se refiere a la fiebre, sed, inquietud, sudor, pulso rápido. Respecto al vacío y la plenitud, vacío es deficiencia del chi, de la sangre, o puede haber cansancio, voz débil, pulso vacío, que casi no se lo siente, eso es un pulso vacío. En cambio, plenitud habla de acumulación del patógeno, hiperactividad, dolor intenso, agitación, pulso fuerte y presente. ¿Sí? Bien, y en base a estas 8 reglas se puede hacer un diagnóstico tranquilamente. Ahora existen leyes que gobiernen las relaciones de estas dos fuerzas, yin y yang, y estas son la ley de oposición, dice yin y yang son opuestos, como la luz y la oscuridad, el frío y el calor, y esta oposición es necesaria para el equilibrio. Cuando los dos están en igual proporción, hay un equilibrio. Ley de interdependencia. Aunque son opuestos, yin y yang no pueden existir el uno sin el otro. Por ejemplo, no hay día sin noche. Ley del consumo mutuo. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Si hay demasiado yang, actividad o calor, entonces el yin, reposo frío, se reduce y viceversa. Ley de intertransformación dice que el yin y el yang puede transformarse el uno en el otro bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el día se convierte en la noche y el calor en frío. Si yo pierdo mucho calor, en algún momento mi cuerpo se enfría. Bueno, el extremo, ¿cuál sería? La muerte. Bien. Ejemplos básicos de yin y yang. Bueno. Ejemplos. Exceso de yang pueden manifestarse como fiebre alta, sed intensa, irritabilidad y pulso rápido. Y una deficiencia de yin puede manifestarse como sudoración nocturna, sequedad en la boca, en la garganta, pulso rápido y delgado. En un caso extremo sería pérdida de peso, por ejemplo, las enfermedades crónicas, cáncer, por ejemplo, empiezan a perder peso hasta que, bueno, se produce lo inevitable. Bien. El chi, ¿qué es entonces? Es un flujo de energía que circula en el cuerpo. El ideograma del chi combina dos aspectos, dos elementos. El vapor, que asciende, lo sutil, y el grano o cereal, lo nutritivo. Entonces,
Chi es la síntesis entre lo sutil y lo denso. Existen 5 aspectos que lo caracterizan. Y estos son el movimiento, la transformación, la protección, la retención y la activación. El movimiento se refiere a que el chi tiene que circular, asciende, desciende, entra, sale, se mueve. La transformación convierte alimentos, el aire y las emociones en energía. La protección nos protege de los patógenos externos. Ese es el wei chi. ¿Sí? Cierra los poros. Si los poros no se cierran, entonces el patógeno, el frío, ingresa y la enfermedad y se produce la enfermedad. Retención, dice, mantiene la sangre, los líquidos y los órganos en su lugar. Si no hubiera esto, se extravasa y podríamos tener un sangrado, un exceso de transpiración también podría ser, ¿sí? Pérdida de líquidos excesiva, no solamente por la transpiración, bueno, a veces también por la defecación o por la orina. Activación, genera calor, dinamismo y estimula las funciones orgánicas. Si no hay chi, no hay funciones orgánicas. Yuan chi. Bueno, ahora veamos diferentes tipos de chi. Son formas con cualificadores en función de para qué sirven. El yuan chi es el chi primario heredado de los padres. El chin chi es el chi nutricio, que viene de la alimentación, nutre órganos y tejidos. El wei chi es el chi defensivo que protege el cuerpo de las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Cierra los poros. El son chi es el chi que tomamos al respirar, el aire. Es obtenido a través de la respiración. Fíjense lo importante que le daban tanto los chinos como los hindúes a la respiración, a los sistemas de respiración. El wu chi, que es el chi del alimento, que proviene de los nutrientes de la comida. Y esto también es importante en la litoterapia china, ¿sí? ¿Qué comemos según qué enfermedad queremos tratar? Una manera de entender lo que ocurre en nuestro organismo cuando enfermamos es saber si se trata de un exceso de eficiencia. El motivo de saber esto es poder elegir la acción correcta para restaurar el estado de equilibrio. Es otra forma de clasificar aspectos duales. Bien. Y todo esto tendrá que ver con todos estos tipos de chi. ¿Sí? ¿Cuál chi está afectado y por qué? Respiramos mal, porque tenemos alguna afección, el diafragma no baja en forma correcta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo relajamos? Por ejemplo, en la altura. ¿Cómo hacemos para respirar en la altura bajo una situación de esfuerzo? Bueno, hay sistemas de respiración, después lo podemos nombrar, para sostener la actividad en la altura sin perder energía. Bien. Ahora vamos a ver un concepto básico que son los canales. Los canales, o los meridianos, son canales por los que circula el chi. Existen 12 meridianos, 6 son yin y 6 yang. Estos canales corren entre las diferentes estructuras del cuerpo, tendones, huesos, músculos. Hay algunos más profundos, otros más superficiales. Si miran así a lo lejos, en la figura, parece un sistema circulatorio. Y tiene mucho que ver porque los canales van al lado de venas o arterias, ¿sí? Y hay puntos que están sobre. ¿Sí? Fíjense, hay tanto del lado frontal, como el lado anterior, como el lado posterior. Los canales circulan desde la cabeza hasta los pies y viceversa. Después vamos a ver los recorridos. Ahí están los nombres, ¿no? Los voy a poner un poquito en grande para que los vean. ¿Sí? Ahí están los nombres. Y están coloreados además. ¿Sí? Los canales yang son los que van hacia el lado externo y hacia el lado de la espalda. Y los yin
que están del lado interno, del brazo de la pierna, y hacia el frente, el tórax y el abdomen. Bien. Estos canales están, o sea, a los canales podemos acceder a través de lo que nosotros conocemos como puntos de acupuntura, que son zonas pequeñas dentro del meridiano, y que permiten manipular el flujo de energía, por un lado, y también diagnosticar el estado del canal. Pueden verse como pequeños vórtices dentro del canal. ¿Sí? Ahí pongo el intestino delgado, intestino grueso 4. Fíjense, está en la mano, entre el dedo pulgar y el dedo índice. Se encuentra entre esos dos espacios. Y este punto se usa, bueno, para un montón de cosas, pero para problemas puede ser para dolor de cabeza que estén relacionados con este canal, ¿no? O también, por ejemplo, yo lo usé alguna vez le indiqué a mi hija para que desbloquee un problema de constipación de mi nieto. Y fue a los 5 minutos de manipular este y otro punto más a la vez que salió mi nieto corriendo al baño, ¿no? Se ve que lo hizo bien. Bueno, o sea, fíjense que no es necesario usar acupuntura para estimular un punto de acupuntura. Existen otros puntos, después vamos a ver, que están por fuera de los canales, y existen otros puntos, según la medicina japonesa, que son móviles, ¿sí? Se van moviendo. Eso se diagnostican en el momento. Bien. Tipos de puntos de acupuntura. Existen diferentes tipos de puntos y se clasifica según la acción en el meridiano. Por ejemplo, hay puntos que tonifican el canal, entonces aumentan el chi del meridiano. Puntos que sedan el canal, disminuyen el chi en el meridiano. Y después hay puntos que se usan para diagnosticar el estado del meridiano, se llaman los puntos Mu. Y después hay otros puntos que se usan para regular el meridiano, que son los puntos de hendidura, en donde el chi y la sangre están presentes en igual o en la misma proporción. Existen muchos otros puntos que vamos a ver más adelante. La idea es darle una clasificación básica en función, y esta es la que vamos a usar cuando estudiemos los recorridos medianos, en función del uso. ¿Para qué se usa? En definitiva, cuando yo trabajo con medicina china, estoy tratando de equilibrar. A ver, se presentó alguien. Hola, Karina. Estamos tratando de presentar de forma de operar en esos canales. Entonces, si hay un exceso, quedaré una sedación. Y después veremos las técnicas, cómo se hace una sedación en un canal. Y si hay una deficiencia, lo tendré que tonificar. Después veremos cómo lo hacemos. ¿Sí? Lo interesante es que, bueno, mientras haya vida, nada desaparece, todo se transforma, por decirlo de alguna manera. Cuando hay un desequilibrio, en realidad la energía está en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Básicamente moverla del lugar que está en exceso al lugar que está en deficiencia. Esa es la idea. Con eso logro el equilibrio, ¿no? Bien. Bueno, hasta ahí llegamos hoy, estamos a las 21 horas. Justo, ¿no? Ya tengo que a ver, no, empezamos no, tenemos media horita más. Empezamos a las 8 hasta las 9:30, ¿no es cierto? La idea es dejar un espacio para que hagan preguntas, pero mi consejo es lean, y no solamente lean, observen desde este lugar. Póngase la gorra de un chino, ¿sí? El sombrero chino.
No sé si vieron esa, la teoría de los sombreros, pero esa es la idea. Y a partir de ahí construyen otra mirada de lo mismo que están ustedes trabajando en el hospital o donde sea que estén haciendo. Cuando toquen un paciente a ver que está lleno, ya está caliente o frío, está deficiente o está en exceso, ese tipo de cosas. ¿Sí? Y con eso van a ver que van a ir construyendo eh, o internalizando un lenguaje. Y aparte hay que ir sensibilizando. La medicina en general, ¿no? Digo, ¿no? Y más con la pandemia, me acuerdo. Eh, Hemos perdido este concepto de tocar. Y es re importante eso. Cuando uno empieza a tocar a la persona, es otro lenguaje, empieza a comunicarse, entra en su sistema y puede obtener un montón de información más allá de lo que de la percepción de los sentidos, de los 5 sentidos. ¿Sí? Entonces, agudicen eso. Hasta hay que, la olfacción, después vamos a ver como sistema, también se usa. No es solamente el tacto. ¿Sí? Bueno, el gusto, no. No vamos a andar probándola, pero sí tocamos, ¿sí? Eso sí. Y uno llega al momento, a mí me pasa, yo pongo una aguja y ya en la aguja siento qué pasa adentro. Me transmite o frío o calor. Digo, uy, acá está muy caliente o está muy frío. Y a veces ocurren las dos cosas, ¿no? Hay un momento está caliente, otro momento está frío, es como que va eh, oscilando, ¿no? Eh, Así que, pero eso se desarrolla, ese sentido se desarrolla. Y después en algún momento hasta uno llega, hasta sabe cómo está un punto mirando nada más, solamente mirando. Yo veía a los chinos como ponían tranquilamente 20 agujas a una velocidad, no sé, un robot, diría yo, ahora, con precisión, y no generaban dolor, nada. Pero lo hacían a una velocidad, claro, poniendo todo el día agujas, y se desarrolla eso. Sí. No usaban, algunos usan guía, otros no. Yo soy de usar guías, ¿sí? Por una cuestión de no tocar la aguja o de tocarla lo menos posible. ¿Sí? Nada más que por eso se usan agujas descartables, ¿no? Y después van a ver que vamos a usar unas agujas que no cortan. Esas las tenemos que hacer fabricar porque acá no las venden en Argentina, las venden en España, o no, no sé, en Brasil creo que sí las venden, que son las agujas japonesas. Y después los palpadores, después yo le voy a dar una lista de materiales para adquirir, para que tengan por lo menos para esta primera mitad del año, ¿no? Que la dividimos en 5 meses, o sea, empezamos en marzo, en agosto tendríamos que estar terminando la primera mitad, ¿sí? Esa es la idea. Y bueno, no son tantos tampoco tantos elementos que hay que adquirir. Agujas, esta aguja sin filo, la semilla para la aurícula, el palpador, ¿qué más? Yo le voy a dar un listadito, por lo menos de esta primera parte. Bueno, lo básico, alcohol, eh, algodón y ese tipo de cosas. Yo uso cotonetes para limpiar la aurícula. Es más cómodo. Moxa. Las Moxa son unos cigarros. Van a ver, usamos los cigarros para calentar. Es parte de la terapia. La vamos a usar tanto en el aurículo como cuando hagamos cada acupuntura. O la Moxa sola en el cuerpo. ¿Sí? Una herramienta importante. No vamos a ver ventosa pero si dan los tiempos podemos ver un par de técnicas. Es muy simple, es muy sencillo el manejo de ventosa. La idea es la misma, la idea, como estamos con un tiempo comprimido, la idea es centrarnos en el diagnóstico y el tratamiento. Después podemos usar las manos nada más. Si nos encontramos en un lugar y no tenemos aguja, no tenemos nada, usamos las manos y hacemos
dígito puntura, masaje, funciona, ¿sí? A veces yo hago montañismo y en la montaña a veces o no se presta para que use la aguja, o la persona le tiene terror a la aguja, esa es la otra. Hay gente que le tiene pánico con el tema de la aguja. Entonces ahí uso el dígito, es más amable y puedo obtener resultados similares. Bueno, va a depender de mi experiencia, por supuesto, ¿no? Y en algún momento durante la pandemia, ¿cómo hacía? Tenía que diagnosticar viendo fotos de la lengua, lo que me contaban de las preguntas, tenemos como 10 preguntas básicas para hacer la anamnesis, y después se me ocurrió usar los sonidos como sistema de diagnóstico. Igual vamos a ver un sistema de diagnóstico que usa colores, pero se puede usar sonido o percusiones rítmicas, y eso te da otra información que es más o menos así. El paciente me dice qué es lo que tiene y yo lo decodifico. Y entonces ya no depende de mi experiencia en tomar el pulso, mi experiencia en valorizar o ver una lengua, sino mi experiencia en escuchar qué me está diciendo el paciente en términos de lo que le gusta. Por ejemplo, si a un paciente le gusta lo salado, hay un tema ahí. ¿Y lo salado con qué está relacionado? Después van a ver con el elemento agua, con los riñones, con la vejiga. Ajá. Entonces, esta persona puede tener un problema en alguno de esos dos órganos. ¿Se dan cuenta? Y yo lo único que hago es descodificarlo, nada más. Bien, y así vamos a ver un sistema para encontrar qué es lo relevante, que a veces el paciente no te sabe decir, te empieza a contar y por ahí se va acordando, y, de acuerdo bueno, a su percepción, a la percepción que tiene él de él mismo, ¿no? Y después uno tiene que integrar eso. Y bueno, este sistema de diagnóstico centrado en el paciente, van a ver, me permite integrar lo que yo veo como terapeuta y lo que el paciente me cuenta. Y me lo cuenta en términos de elecciones. ¿Sí? Bueno, es un sistema que ya lo tengo, está muy probado, se basa en la medicina tradicional china y originalmente lo diseñé para trabajar con gente por videoconferencia, y lo único que podía hacer era darle algunos movimientos del Qigong y herbolario. No había, y después usaba los sonidos también, como meditación. Y hay gente por ejemplo, había una señora que venía primero, antes de la pandemia, para que la trate del Parkinson. Bueno, y más o menos me di cuenta de dónde estaba el origen del problema. Era un problema emocional en relación con su madre biológica. Bueno, la cosa es que después diseñé sonidos para que escuche y medite, y después alguien me contó, no, está re bien, dice, la ve muy bien, ya no tiembla y ese tipo de cosas. Y fue solamente yo digo, ella se sanó tomando conciencia de ese tema que era emocional y que disparaba eh, ese temblor, que nosotros lo relacionamos con el hígado y con el viento. Después van a ver por qué. ¿Sí? Pero fíjense en cómo se solucionó un tema que capaz que le tenían que mover. Ahora le ponen un chip, creo, en vez de la medicina alopática. Es como una especie de marcapaso para regular el tema del temblor. Pero bueno, en ese momento era lo que tenía más. Y funcionó. Y funcionó bien. Así que bueno, es un mundo esto. ¿Sí? Es bien amplio. Nosotros nos vamos a limitar a lo que dice el programa, pero por ahí le voy a contar algunas cosas como esta, ¿no? Y después, bueno, experiencias con proyección de energía, así que bueno, alguien me dijo que hacía Reiki y todo ese tipo. Sí, funciona, o sea, todo está en la intención, es más que todo, en la intención del paciente, por un lado, de querer curarse, y en la intención del terapeuta de sumarle al paciente para restituir la salud, ¿no? Sí me pasó eso de
de proyectar energía y capaz que había quedado flojo algún aspecto del tratamiento y lo terminé completando con una proyección energética. Sí, sí se usa eso. No lo enseño porque es toda una formación, ¿no? Pero sí se puede. Si sabéis Reiki, bueno, es simplemente proyectar energía ahora en el canal o en el punto o en el órgano. ¿Sí? Nada más. Así que bueno, la idea del grupo no es solamente para informar el tema de cuándo son las clases, sino que hagan preguntas ahí también. Pueden hacer en el grupo, así se comparten, y también en la plataforma. Yo le pasé un videito, creo, de cómo se usa la plataforma, pero si hay dudas, me preguntan. ¿Sí? Para los que no conocen esta plataforma. Pero ahí va a estar todo organizado por clase, y dentro de clase van a ir los materiales que son PowerPoint, y el video. ¿Sí? Y también hay un lugar donde están los libros, que hay un montón. Van a tener para completar o si quieren sumar más, hay un libro grande. Hay un libro muy grande que tienen que usar una aplicación ahí, un visualizador, ¿sí? Que no es un visualizador de archivos grandes, de PDF. Lo descargan en una máquina y ahí nomás bajan el libro, si tienen, después lo imprimen. Hay un libro muy grande, de como 1400 páginas, no sé. No necesitan leer todo, pero eso cubre hay varios libros que yo considero que son como referente importante, más allá de los antiguos, ¿no? Bien, si no hay pregunta, terminamos faltando 10 minutos, ¿sí? Pero lean, y no solamente lean, llévenlo eso que leen a la experiencia cotidiana, ¿sí? Esa es la idea. Experimenten, o sea, no se queden con la lectura nada más, no, vayan más allá. Esa es la forma que se aprende, ¿sí? Alejandro, una pregunta. ¿Todos los martes a las 20 va a ser las clases teóricas? Sí, todos los martes a las 20. De 20 a 21:30, si terminamos un poquito antes, bueno, terminamos un poquito antes. Pero esa es la idea, vamos a ir regulando, como para, tampoco es llenarlo de literatura, vamos a tratar de mantener un ritmo como para que todos puedan seguirlo, esa es la idea. Y bueno, las preguntas, las que traten siempre de enfocarse en lo que estamos viendo y relaciónenlo tal vez con casos de su vida profesional, no hay problema, y vamos a tratar de responderlo en términos de eso, para que le sumen. La idea es que integren esto a su práctica profesional. Esa es mi mirada. ¿Sí? Que sumen. Bien. Hola Alejandro, Bueno. ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Fernando. ¿Cómo andás? Todo muy bien. Bueno. ¿Las patologías Yang siempre van a manifestar en exceso o pueden manifestar en deficiencia? Un yang en deficiencia. Puede que falte el yang, eso, ¿me está diciendo? Sí. Sí. ¿Puede haber ausencia o deficiencia de yang? Sí. Lo mismo puede haber deficiencia de yin. Bien, perfecto. Sí. Claro. Sí. Y sí, ejemplo, te vas, no sé, a un lugar muy cálido, perdés, te deshidratás y pasás de una situación yang a una situación yin. Perdiste líquido, perdiste yin y perdiste, detrás de la pérdida de líquido se va también la energía, ¿no? Está, perfecto. O Gracias. si estás trabajando muchas horas sin dormir o mal dormido, no recuperás, entonces vas a ir más a una situación yin.
¿sí? Pero eso hay que ir relacionándolo. Un traumatismo, en principio, parece que es yang, pero también puede haber yin, depende, como sea, si hay una pérdida o no. Fíjate que ¿qué hace el cuerpo primero? Hay un golpe, viene, están boxeando y le pegan un golpe, le dan un golpe en el ojo, qué sé yo. Se inflama, ¿no es cierto? Pero esa inflamación que está buscando restituir, ¿qué hace? Está mandando sangre a esa zona para tratar de restituir la pérdida, porque ese golpe sacó energía. ¿Sí? Hay que empezar a verlo desde ese lugar. Es un juego. ¿Sí? Luego hay muchas formas de resolverlo eso. Tiene un chichón, le ponen, en mi época te ponían una rodaja de papa. ¿Por qué? Porque estaba caliente, entonces vos ponías frío. Esa es una forma natural de resolverlo, ¿sí? Los chinos usan emplasto. Tratan de no enfriar mucho porque en exceso de frío también puede generar un problema. La sangre se va del lugar, se congela y luego no cumple la función que tiene que cumplir, que es restaurar. ¿Sí? Todo tiene su medida, ¿no? Como todo. Bien. Y bueno, tratando de construir este lenguaje, desde construir este lenguaje, van a ver que van a empezar a pensar y darle contexto correcto a lo que hagan desde esta mirada. Esa es la idea. Bien, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo martes por este mismo canal.